Reconocer, recorrer y compartir los espacios que configuran una suerte de contexto en los alrededores de la universidad es una manera de conocer esa relacionalidad, dinámicas y formas de participación que nos acompañan día a día. Un habitar que no es ajeno y que hoy nos invita al análisis y reflexión de cómo se configura para ser parte de este sector de la ciudad. Con emoción y mucha expectativa de este ejercicio en el que activamos el ver de manera intencionada, comenzamos nuestro recorrido en dirección al Cementerio Museo San Pedro y sus alrededores, ubicado en la carrera 51, número 6868, sector de Aranjuez, Medellín. Este espacio funerario, museo de sitio, Patrimonio Cultural de la Nación y referente histórico, fue fundado el 22 de septiembre de 1842 como el primer cementerio privado de la ciudad. En 1998 fue reconocido como museo de sitio y en 1999 declarado bien de interés cultural de carácter nacional por el Ministerio de Cultura, debido a sus valores históricos, estéticos, arquitectónicos y rituales. Esta fundación sin ánimo de lucro se ha configurado como una organización integral que administra, gestiona, indaga y se renueva en sus funciones funerarias, sabiendo que su tarea está más allá, la de proteger, recuperar, conservar, divulgar y darle sostenibilidad a un lugar patrimonial. Como lo manifiesta el mismo museo, los cementerios son lugares que reflejan imaginarios y representaciones sociales alrededor de la vida y la muerte. Cambian y se transforman a la par que lo hacen las culturas que los producen. Son escenarios de expresión de la sociedad y el reflejo de quienes los construyen, visitan y habitan. ¿Qué encontramos entre lo que esto representa y la parte de la ciudad que lo configura? Podríamos definirlo como un escenario en el que la vida y la muerte se encuentran, dialogan y conviven entre lo que puede representar el dolor y la alegría, la angustia y la serenidad, la escasez y la economía, la unión y la soledad, la colectividad y la individualidad. En un espacio en el que confluyen y se mezclan el sonido de los carros, del metro, algunas voces, el trinar de los pájaros y el rastrillar de la recolección de hojas, vemos cuerpos acelerados que se dirigen a sus rutinas diarias de trabajo y estudio, otros que se disponen a consumir sustancias en las zonas verdes y otros que con la zozobra del duelo esperan dar cristiana sepultura a sus seres queridos. Son las 7:46 de la mañana y un grupo de personas se encuentra en la entrada del cementerio. Se saludan, se abrazan y conversan. Hay niños y niñas que con su inocencia solo tienen expresiones de felicidad y alegría por ese encuentro. También evidenciamos un grupo de estudiantes en una buseta que espera con paciencia la apertura de las puertas de este lugar. Nos preguntamos si ese día los reúne allí la muerte o la vida, lo cual nos lleva a indagar sobre su estancia en este sitio. Al final son un grupo de grado 11 de un colegio de Envigado que desean visitar el museo, en palabras de una de las docentes que los acompaña, para mirar otra realidad, para que conozcan otras cosas porque ellos viven en una burbuja y casi ni salen. ¿Qué podría representar para ellos y ellas este sector de la ciudad? Entre el olor a humo, a excrementos humanos, a marihuana, a café, a fritos y un poco el olor a flores, las personas se reúnen en las cafeterías cercanas, población de todas las edades, adultos, personas mayores, jóvenes, niños y niñas, siendo los jóvenes quienes más tenían presencia en el sector respecto al consumo de drogas. Un parque peatonal, un gimnasio al aire libre, una cancha, una zona de juegos infantiles y un bowl para practicar skate, el cual se encuentra bastante deteriorado. Contrastan el urbanismo del sector, en el cual la infraestructura de casas tradicionales de la época, antiguas y algo abandonadas, protagonizan la vista de las calles que sectorizan el cementerio, cosas que cuentan la historia de una zona de la ciudad que en su momento fue próspera, reconocida y albergó familias numerosas. El acceso a esta zona se enmarca en el uso del transporte público, teniendo como referente la estación Hospital del Metro de Medellín, sus rutas alimentadoras y las demás rutas de los barrios aledaños que tienen su propia flota de buses interurbanos, además del servicio de taxis, transporte individual particular y el transporte que proporciona el cementerio para la movilización de quienes llegan a este punto a realizar las honras fúnebres de aquellos que ya no nos acompañan más. La hora es álgida, movida, acelerada. No hay ciclorruta ni se observan biciusuarios. Por el contrario, hasta las puertas de los buses son cómplices de aquellos que no alcanzaron a ingresar después de la registradora, pero que como los demás necesitan llegar a su lugar de destino para conseguir su sustento diario. El arte habla por sí solo, en un fuerte contraste que se pugna entre el interior y las afueras del cementerio.
Los monumentos y mausoleos que se encuentran en el centro del cementerio formando una rotonda están adornados con imponentes esculturas en materiales como el mármol, el bronce y la piedra. Mientras que en la parte exterior los grafitis y las letras escritas con la ayuda de un aerosol son una muestra contestataria de inconformidades y de otras realidades que la calle del sector alberga. La muerte también trae movimiento económico, generación de ingresos, simboliza dinero. Lo que para unos representa dolor, para otros es una oportunidad de empleo. El comercio en el sector se mueve con las floristerías, venta de lápidas y estructuras de mármol, servicios funerarios y cafeterías que ofrecen un cálido tinto o una aromática para alivianar el sentimiento del momento. La industria de la muerte, si así lo quisiéramos llamar, enmarca una dinámica fuerte y presente en la zona, una de las que más se destaca en este sector. En sí, el cementerio como tal no es ajeno a los contrastes dentro de su misma conformación. Allí queda impregnado aquello de que la muerte nos toca a todos, a ricos y a empobrecidos, a celebridades y a los nadies, una realidad que tocó a las familias más ostentosas de la época que un día tuvieron que aceptar que sus muertos, dentro de mausoleos y obras de arte traídas del exterior, ahora tenían que convivir, entre comillas, con la gente del pueblo, la gente del común. Continuando nuestro recorrido de reconocimiento y activación de sentidos en este sector de la ciudad, caminamos por los bajos del viaducto del metro en dirección al Jardín Botánico de Medellín, un lugar que linda con los barrios Miranda, El Bosque, con el centro comercial Bosque Plaza, el Parque de los Deseos, la Universidad de Antioquia y el Parque Explora. Acompañados del sonido de los rieles del tren y algunas conversaciones que se entretejen en los talleres de mecánica y los habitantes de una zona residencial que madrugan a regar sus jardines. El transitar hacia este lugar se bifurca en un lado de edificaciones de moteles y casas y en el otro de los linderos del jardín con una amplia zona peatonal, separados a ambos lados por un camino lleno de basuras que expelen su olor y no hacen tan grato el recorrer esta zona. En la medida que avanzamos y vamos viendo la imponente entrada a este lugar, este olor se va desvaneciendo y es reemplazado por el de la humedad, las matas y las plantas que dan aviso de la llegada a este centro de fauna y flora, el cual se constituye en un pequeño pulmón verde que quisiera gritar con el cantar de sus aves, sus aguas, sus flores y sus animales que sigue existiendo vida natural entre tanta contaminación y agite de la ciudad. Como homenaje a un naturalista antioqueño, el 19 de abril de 1972, en el marco de la 7ª Conferencia Mundial de Orquidología, se inaugura el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, un espacio natural que data su historia desde finales del siglo XIX como un terreno de vocación recreativa que pasó de ser un estadero, hipódromo y pista de patinaje a convertirse en una de las entidades más respetadas y reconocidas del país por su vasto dominio en la exploración, la investigación y la conservación de la flora colombiana, con énfasis en la regional, siendo declarada Patrimonio Cultural de Medellín en 1985. La estación Universidad del Metro, el transporte público de buses aledaños al sector, los taxis, el transporte particular individual y la bicicleta se disponen como un abanico de posibilidades para acceder al lugar. Una ciclorruta y un amplio sendero peatonal rodean la entrada, en la cual nos topamos 2 biciusuarios y algunos peatones que pasaban por el lugar. Entre risas, bulla y quejas por los malos olores en un cruce al frente de la entrada, un grupo de jóvenes estudiantes se disponía a esperar la apertura de las puertas a las 9 a.m., hora en que este pequeño bosque invita a personas de todas las edades a adentrarse en un mundo de naturaleza y tranquilidad. Una extensa zona verde, un lago, diversas especies de fauna y flora, senderos peatonales, restaurantes, tienda de comestibles, un mariposario y un centro de eventos, talleres y exposiciones llamado Orquideorama componen el interior urbanístico del jardín, en el que se promueve la cultura del cuidado por el ambiente y la investigación científica para la preservación de los ecosistemas. El Jardín Botánico ha sido parte de la historia y un punto de referencia para propios y visitantes que se animan a recorrer el sector que de un tiempo para acá ha sido vendido comercialmente como un punto de turismo obligado para conocer en la llamada ciudad de la eterna primavera. ¿Será acaso por un proceso de gentrificación que ha vivido esta zona? Los nuevos centros comerciales, el Parque de los Deseos y el Parque Explora tienen que ver con esto.
La academia, la vida en la calle, la zona residencial, el turismo, la contaminación, la naturaleza, la inseguridad, la tranquilidad, el hambre, el comercio, son fuerzas en pugna que conviven y marcan las dinámicas del sector. Una suerte de contexto lleno de contrastes que invitan a la reflexión y a pensar cómo nos apropiamos y cuáles son los sentires de los espacios que habitamos.